¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Gerardo Alberto Moreno Rodríguez, un placer saludarles y bueno, primero aplaudir este loable esfuerzo académico, responsable de poder seguir con la formación a pesar de la situación que ya todos sabemos. Por tanto, yo celebro esfuerzos como este, como Apuntes Juris, y por tanto pues es un placer poder participar en esta actividad, insisto, tan loable para la comunidad académica de nuestra querida Facultad de Jurisprudencia. Y bueno, yo estuve dando el curso de Derecho Electoral en el semestre, en el 10º semestre, y por tanto me gustaría retomar un poco los apuntes que fueron parte del curso por si alguien puede servirle como material de apoyo o de consulta, lo que fue lo relativo a la constitución de partidos políticos. Los partidos políticos, el artículo 41 constitucional los define como entidades de interés público. Entonces nosotros pudiéramos primero decir, bueno, si la propia Constitución define a los partidos políticos como entidades de interés público, para objeto de estudio del derecho, ¿en dónde los podemos ubicar? ¿En el derecho privado? ¿En el derecho público? Pues no funcionan así. ¿Por qué no en el derecho público? No son órganos del Estado. Esa es la aclaración que se debe muy puntualmente hacer. Los partidos políticos no son órganos del Estado, por tanto tampoco pueden estar ubicados en la parte del derecho público. Y es precisamente esta definición que hace la propia Constitución en el artículo 41, que son de interés público, porque es a través de estos el mecanismo mediante el cual la ciudadanía puede organizarse para a la postre poder construir la representación política y la representación nacional y estatal de los distintos órganos de gobierno, el ejecutivo, los legislativos, llámese federales o locales, los ayuntamientos. Hay una tesis de jurisprudencia, un par de tesis de la Sala Superior donde se explica muy bien esta parte del interés público que tienen los partidos políticos, por como lo comento. Incluso el propio artículo 41 constitucional habla de que son estos el medio o el vehículo conductor para poder construir la representación nacional. Ya sabemos por ahí que también existe la figura de las candidaturas independientes, que también los ciudadanos y las ciudadanas pueden postularse a un puesto de elección popular a través de la figura de las candidaturas independientes, pero realmente el partido político per se es la figura que permite aglomerar las distintas causas sociales, las ideologías políticas, económicas, sociales del sentir de la población, para poder luego, insisto, en poder construir esta representación nacional. Para poder continuar, pues podemos decir que existen partidos políticos nacionales y partidos políticos locales. La diferencia de entrada es el órgano que otorga su registro como tal, es decir, si los partidos políticos que cuentan con acreditación ante el Instituto Nacional Electoral van a ser partidos políticos lógicamente nacionales, y los partidos políticos que cuenten con acreditaciones estatales van a ser partidos políticos locales, es decir, por cada uno de los órganos, los OPLES en cada una de las entidades federativas, ¿sí? O los organismos públicos locales electorales de cada una de las entidades federativas. Por ejemplo, en el caso Coahuila tenemos 4 partidos políticos con registro estatal. ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro? Bueno, los partidos políticos nacionales van a poder participar en elecciones federales como nacionales, es decir, para presidencia de la República, para la elección de la Cámara de Diputados, para la elección de la Cámara de Senadores. Y además van a poder participar para las gubernaturas de los estados, los congresos locales y los ayuntamientos locales, ¿sí? Mientras que los partidos políticos locales o con registro ante los organismos locales electorales solamente pueden participar en elecciones locales, es decir, para la gubernatura del estado, los congresos locales y los ayuntamientos locales, dependiendo la manera organizativa que tenga
cada uno de los municipios que integran nuestras entidades federativas. Bueno, ¿cuáles son ahora sí, entrando un poco en materia, los requisitos para su creación? Bueno, de entrada, para poder ser partido político, primero debe de constituirse o existir una organización de ciudadanos interesada en constituir un partido político. Esta organización de ciudadanos, el objeto de su constitución será precisamente el formar un partido político, ya sea nacional o ya sea local, con lo que habíamos venido diciendo, dependiendo a dónde van a ir a solicitar su registro y la acreditación con la cual ellos desean tener. ¿Cuál es el momento oportuno para la solicitud de ser un partido político nacional o un partido político local? La Ley General de Partidos Políticos nos dice que el momento para poder solicitar la creación de un partido político es en el mes de enero del año siguiente a la elección de presidencia de la República. Eso es para los partidos políticos nacionales. Mientras que para los partidos políticos locales es en enero del año siguiente a que tuvo lugar la elección de la gubernatura de cada uno de los estados. Es decir, para poner un ejemplo práctico, en el 2018 tuvo verificativo la elección del Ejecutivo de nuestro estado, de nuestro país, y por tanto, en enero del 2019 fue el momento en que las organizaciones de ciudadanos interesadas en constituir un partido político tuvieron que manifestar su intención de querer participar en el procedimiento para constituir un partido político. En el caso Coahuila, tuvimos elección de la gubernatura de nuestro estado en el 2017. Por tanto, el momento procesal oportuno para poderse constituir estas organizaciones de ciudadanos interesadas en constituir un partido político y presentar su manifestación de intención para llevar a cabo el mismo fue en enero del año 2018. Aclarando el punto, ¿qué es luego lo que tienen que hacer? Ojo, estas organizaciones no están llevando a cabo en este enero famoso del que estamos hablando su solicitud para constituir un partido político. No, en ese momento manifestaron una intención para querer constituir un partido político. Por eso la ley les da en ese momento la calidad de una organización de ciudadanos interesada en constituir un partido político, que tendrá que llevar a cabo distintas series y etapas y requisitos. ¿Por qué? Porque la propia ley dice que las organizaciones de ciudadanos interesadas en constituir un partido político que hayan avanzado en las distintas fases y etapas del procedimiento de constitución podrán presentar la solicitud ahora sí para formar un partido político. En el caso federal dice en enero del año anterior al que tenga verificativo la elección. Vamos a ver qué significa esto. La próxima elección que va a tener este país es el 2021, en la cual se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados. Por tanto, el enero famoso que ahora señala la ley es en enero de 2020. ¿Qué quiere decir esto? La organización de ciudadanos constituida en un partido político de enero del 2019 a diciembre del 2019 llevó a cabo una serie de etapas y de requisitos que ahorita un momento más platicaremos de ellas, y estas organizaciones de ciudadanos que hubiesen llevado a cabo de manera satisfactoria todas estas etapas del procedimiento, en enero del 2020 entonces era cuando ya estaban en aptitud y en la posibilidad de poder presentar su solicitud ahora sí de registro como un partido político nacional. Por ahí el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo una modificación a los plazos por vía de acuerdo, y fue todavía incluso en el mes de febrero que se pudo ampliar a que pudiera hacerse esta presentación de la solicitud. ¿Qué pasa en el caso de los estados propiamente en nuestra legislación local? Bueno, como vimos, enero del 2018 fue cuando las organizaciones de ciudadanos interesadas en constituir un partido político presentaron su intención de querer participar en el proceso. Y fue entonces
hasta enero del 2019, cuando presentaron su solicitud de registro. La ley por ahí marca que luego tiene que en un plazo de 60 días los consejos o los órganos superiores de dirección de cada uno de los organismos públicos locales electorales tienen para poder resolver estas solicitudes, y que causará efectos al mes de julio siguiente. Es decir, en el caso Coahuila, las organizaciones de ciudadanos presentaron su intención en enero del 2018. 2018 llevaron a cabo las etapas y los requisitos que tenían que cumplir. Y en enero del 2019 fue cuando pudieron presentar ahora sí su solicitud formal para constituir un partido político, para lo cual el órgano de dirección, en este caso del Instituto Electoral de Coahuila, tuvo para resolver los 60 días, y derivado de los resultados que pasaran en esa constitución, pues los partidos políticos que obtuvieran su registro iban a tenerlo con efectos a partir del 1 de julio del 2019. Por eso les digo, al día de hoy, al menos en el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, se encuentran sentados en la mesa del Consejo General 4 representaciones de partidos políticos locales, 3 que son de reciente creación y 1 que ya tiene una vida más consolidada aquí en el estado de Coahuila. Ahora sí, ¿cuáles son esos requisitos? Ya vamos entrando un poco más en materia. ¿Cuáles son esos requisitos que vamos a hablar en el caso Coahuila? Ahorita que además viene muy ad hoc la plática, porque como todos sabemos se está desarrollando en nuestra entidad lo que es la preparación, organización y desarrollo del proceso electoral local 2020, que tiene como verificativo renovar el Congreso local, las 25 diputaciones. Por tanto, estos requisitos que tuvieron que colmar las organizaciones de ciudadanos interesadas en constituir un partido político, ya sé que suena muy largo, pero así se llama, compañeros y compañeras. Y pues bueno, nosotros estamos estudiando, incluso tenía un maestro ahí, cuando tuve oportunidad de ir a estudiar a otros lados, decía que a él le gustaba dar clases en los primeros semestres, porque además de estudiar Derecho, estamos incluso estudiando una nueva epistemología, es decir, pues empezamos a hablar incluso con una nueva terminología propia del gremio de los abogados y las abogadas, ¿no? Entonces, pues si se llama Organización de Ciudadanos Interesados en Constituir un Partido Político, pues así es como nos sabremos estar refiriendo a ellas, ¿no? Pero bueno, insisto, ya entrando en la materia, de entrada, las organizaciones interesadas en constituir un partido político tienen que presentar un proyecto de documentos básicos. ¿Cuáles serán estos documentos básicos? La declaración de principios que tendrían como partido político. Esa declaración de principios tiene que ir acorde a su plan de acción y sus estatutos. ¿Qué significan estos 3 documentos básicos con los que debe de contar una organización que a la postre sea un partido político? Pues la declaración de principios, es decir, ¿qué tipo de ideología representarán o representarían? Política, económica, religiosa, de la familia, etcétera. Es decir, pro vida, la concepción que tengan, por ejemplo, de la familia, la democracia, la socialdemocracia, la democracia cristiana, si van a estar un poco inclinados un poco más al centro, van a estar ligeramente inclinados un poco al centro de derecha, centro izquierda, etcétera. Es esta parte fundamental que incluso todos los ciudadanos y ciudadanas deberíamos interesarnos un poco más en la lectura de este tipo de documentos para, pues, por ejemplo, poder saber, pues, a lo mejor de qué opción política es con la que yo pudiera coincidir un poco más, ¿no? Ya sea azules, blancos, dorados, púrpuras, lo que sea, ¿no? Luego este plan de acción, pues es decir, cómo llevaríamos a cabo nosotros nuestros proyectos o nuestra visión de Estado si ese partido político derivado de algún proceso democrático pues pudiera ya estar a lo mejor gobernando, ¿no?
Y bueno, los estatutos regulan la organización y la vida interna propia del partido, es decir, si ese partido va a tener un órgano superior de dirección, que sea una asamblea nacional o estatal, o si tendrá un comité ejecutivo estatal, o si tendrá una comisión ejecutiva estatal, es decir, como ellos internamente quieran organizarse, si hay un presidente, o si es un órgano colegiado, o cuál es la forma en la que van a estar eligiendo a sus autoridades internas, o cuánto van a durar también sus autoridades internas, cuál van a ser los procesos mediante los cuales van a elegir a esas autoridades internas, si van a tener comités de finanzas o van a tener secretarías de finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la parte de los estatutos. Luego, por ahí la Ley General de Partidos Políticos dice que tiene que contar con un número mínimo de afiliados. Y dice por ahí la Ley General de Partidos Políticos, por el 26, por el 28 de la misma, dice que bajo ninguna circunstancia un partido político podrá contar con menos del 0.26 de afiliados del padrón electoral utilizado en la última elección. Que para el caso Coahuila, el último padrón que se utilizó fue el que fue utilizado, valga la redundancia, en la elección del Ejecutivo. Y el 0.26 representaba algo así como 5.300, 5.400 ciudadanos o ciudadanas. En el caso federal, dice que esto ¿cómo se traduce? Bueno, dice que deberá contar, hay dos maneras, ya sea que quiera tener afiliados en entidades federativas o quiera tener afiliados y afiliadas o afiliadas en los distritos federales. Entonces, en los 300 distritos de mayoría relativa que integran la Cámara de Diputados. Entonces dice que deberá tener al menos 3.000 afiliados en al menos 20 entidades federativas, o bien 300 afiliados en al menos 200 distritos federales. Entonces, ¿por qué hago esta diferencia? Porque cuando la organización de ciudadanos interesada en constituirse como partido político vaya y entregue su manifestación de intención, en este caso en el enero del 2019 que poníamos de ejemplo, ellos iban a tener que decir la manera en la que iban a quererlo hacer, ya fuera por entidades o por distritos, ¿verdad? Entonces luego iban a tener que realizar asambleas. Muy probablemente alguno de ustedes o muchos de ustedes pudieron haber visto las noticias que en los meses anteriores hubo, de que si determinada organización llevó a cabo una asamblea en Coahuila o en algún distrito federal de los 7 que hay en la entidad, y era precisamente por eso, porque tenían que llevar a cabo al menos las 20 asambleas, si fueron estatales, que tenían que tener 3.000 al menos en cada una de ellas, o bien las 200 asambleas en cada uno de los 200 distritos electorales con al menos 300 afiliados en cada uno de ellos. Esa es la parte federal para el caso de los partidos políticos nacionales. Y la parte estatal, bueno, ahí también la ley general de partidos políticos también habla de que bajo ninguna circunstancia un partido político podrá tener deberá tener al menos el 0.26% del último del padrón utilizado en la última elección inmediata anterior. En este caso, pues fue la del Ejecutivo del 2017. Ya veíamos hace un momento a lo que más o menos ascendía el número, los 5.300, los 5.400. Y bueno, en nuestro caso, también luego la reglamentación a la materia dice que deberán hacer asambleas estatales o distritales, pero habla por ahí, la ley y el reglamento habla de haber celebrado en al menos 2/3 partes de los municipios o 2/3 partes de los distritos. ¿Qué significa esto? Bueno, nuestra hermosa entidad Coahuila de Zaragoza tiene una totalidad de 38 ayuntamientos. Por tanto, las 2/3 partes son 25 municipios y tiene 16 distritos de mayoría relativa, y por tanto las 2/3 partes representaban
11 distritos de mayoría relativa. Entonces, de igual manera, las organizaciones de ciudadanos interesadas en construir un partido político, en este caso local, lo que tuvieron que realizar fue al menos 25 asambleas municipales y al menos 11 asambleas distritales. ¿Cuál era el quórum para la validez de estas? Que a cada uno asistieran al menos el 0.26% del padrón de determinada circunscripción, ya fuera el municipio o el distrito, por como ellos hubieran optado. Y bueno, una vez habiendo hecho todo esto, en el caso de los partidos políticos locales, al último, ya una vez que hubieran realizado sus 25 asambleas o municipales o sus 11 asambleas distritales, tienen que llevar a cabo una asamblea local constitutiva, en el cual se reúnan los delegados que fueron elegidos en cada una de estas 25 u 11 asambleas, y ahí aprobar en última instancia, al menos interna, lo que les platicaba al principio, sus documentos básicos, que son la declaración de principios, el programa de acción y sus estatutos. Para en ese caso, por ahí la reglamentación local decía que esto tenía que acontecer a más tardar el 15 de diciembre del año en que hubieran entregado su solicitud, y por tanto, brincando el año, en enero del año anterior a la elección, que en este caso fue 2019, pues entregar su solicitud de registro. Eso es lo que acontece en el proceso de constitución de partidos políticos. Yo les voy a dejar con todo gusto mis redes sociales, al menos el Twitter, @moreno08_GA, y o bien mi correo electrónico, que es G de Gerardo, E de Ernesto, A de Alberto, Moreno @hotmail.com. De existir cualquier duda, de existir cualquier comentario, alguna inquietud o algún otro tema relacionado con el derecho electoral, yo me quedo a sus órdenes. Insistir en que celebro el esfuerzo de la plataforma Juris 2020, agradezco la participación y además el poder estar contribuyendo con este pequeño grano de arena para mi tan querida y apreciada Facultad de Jurisprudencia. Un abrazo y un saludo en términos de lo que estamos viviendo a todos y todas. Muchas gracias.